Buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio de formación que de manera conjunta la Fundación Shekinah, Presencia de Dios, y la Junta Diocesana de Alto Valle hemos preparado para todos los agentes pastorales y catequistas de la Diócesis de Alto Valle y de diócesis invitadas. Este seminario de formación es, por otro lado, abierto a todos aquellos que quieran participar y profundizar en distintos temas de nuestra fe y nuestras pastorales como iglesia. Mi nombre es Alex Muñoz y soy miembro de la Fundación Shekinah, Presencia de Dios, y delegado a la Junta Diocesana de Catequesis por la zona norte de la Diócesis de Alto Valle, designado hoy para presentar en esta noche a las doctoras en leyes, Silvina Rojas y Mariela Pagano, ambas abogadas de la ciudad de General Roca, con estudios cursados como peritos en Derecho Canónico en la UCA, Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Hecha esta presentación, los dejo con nuestras expositoras, que desarrollarán el tema el derecho canónico como búsqueda de la verdad, dando inicio de esta manera a la novena charla de este seminario en el que participaron distintos expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Mariela Pagano, soy hija de Sebastián y de Norma de Marto. Estoy casada con Diego y tenemos 2 hijos, Juan Diego y Lucio. Me gusta todos los encuentros de catequesis, empezarlos como un encuentro, y el encontrarnos es presentarnos, conocernos. Ejerzo la profesión de abogada y además acompaño en la parte del tribunal eclesiástico dentro de la diócesis, en esto que es trabajar por lograr conocer la verdad, por lograr sanar a muchas situaciones de nuestros hermanos que viven con pesadez su realidad. Por eso fue el incursionar en este tema del derecho canónico. Bien, mi nombre es Silvina, con muchos ya nos conocemos, soy abogada, trabajo en la diócesis de Alto Valle, tanto en la secretaría como en la comisión judicial. Estamos junto con Mariela trabajando en esta parte pastoral que implica justamente el tratar de llevar la acción pastoral de la justicia en todos los aspectos que nos toca intervenir. Con mucho gusto en esta noche queremos compartir esta charla, este encuentro, donde justamente lo que queremos es compartir, crecer juntos en el conocimiento. ¿Por qué? Porque todo buen catequista tiene que estar formado, y es esencial dentro de la formación tener un conocimiento de lo que nuestra Madre la Iglesia nos está enseñando, nos está educando. Entonces, bueno, queremos compartir con ustedes lo que hemos venido aprendiendo y el camino que vamos haciendo juntos, en este evangelizarnos cotidianamente y en forma conjunta, ¿no? Caminar juntos. Bien, entonces hoy nos pedían caminar juntos en este tema del derecho canónico. Vamos a ver si la tecnología me anda, parece que sí. Entonces, vamos a hablar nosotros del derecho canónico. El derecho canónico es un conjunto de normas y relaciones divinas y humanas, con una fuerte base sacramental, cuyo fin es la salvación de las almas. Y esto es importantísimo que lo tengamos presente durante toda la exposición, porque este es el fin que tenemos en el trabajo de los tribunales eclesiásticos: ayudar, acompañar, acercar a la persona a Dios cuando siente que algo no le está caminando bien, no le está haciendo ruido en relación precisamente a su matrimonio. Nosotros vemos que el derecho tiene distintas características. En primer lugar, la finalidad. Cuando hablamos de finalidad, estamos haciendo referencia a
este fin de lograr la salvación de las almas. No es porque sí, no es un conjunto de normas, nada más el derecho canónico. Tiene un fin y un fin específico. La otra característica es la universalidad y tiene que ver precisamente con que nos atrapa, nos toca a todos los bautizados. La tercera característica que pusimos acá es la unidad y la variedad. Hablamos de unidad porque es una sola iglesia, es un solo Dios, es un solo credo, es un solo bautismo. Y hablamos de variedad porque cada uno de los bautizados tenemos nuestros dones particulares muy ricos que hacen a la unidad de la iglesia, que hacen a la vivencia del vivir la iglesia. Por otro lado, tenemos la característica de la plenitud. Hablar de plenitud es reconocer al derecho canónico como un derecho soberano, que no existe otro orden por encima de él. Es específico. Y la última característica, la elasticidad. Porque si bien las normas de origen divino son inmutables, no varían, las otras normas sí se van adaptando y se van ajustando a la realidad del pueblo de Dios. Estas características nos llevan a hablar de tres principios fundamentales. El principio sacramental, porque toda norma debe tener en cuenta la finalidad que es la salvación de la persona humana. El principio de la comunión, porque toda norma jurídica dentro de este derecho canónico debe estar al servicio de la unión, de la persona con Dios y de la persona con las demás personas. Y el principio personalístico, porque garantiza la dignidad de la persona humana. Estos principios del derecho nos llevan a enumerar una serie de elementos de este cuerpo jurídico. Algunos elementos son de origen divino, como los sacramentos, otros son de origen divino natural, como es, por ejemplo, el derecho a la legítima defensa. Otros elementos son de origen humano, como es precisamente lograr la eficacia jurídica, lograr la salvación humana. Y todos estos son signos e instrumentos de salvación a través de la cual se pretende lograr la comunión. El derecho canónico no solo entonces es un conjunto de normas, sino que en él participan o regula la conducta de los sujetos, y cuando hablamos de sujeto dentro del derecho canónico, al igual que en el derecho civil, hablamos tanto de personas humanas como de personas jurídicas. Y cuando hablamos de persona humana estamos hablando del bautizado precisamente. Y hablamos de la relación de los bautizados entre sí, hablamos de los actos jurídicos. Y cuando hablamos de un acto jurídico, hablamos de ese hecho humano voluntario. Y para que un hecho humano sea voluntario, debe ser hecho con discernimiento, con intención y con libertad. Estos elementos son esenciales cuando hablamos de la validez o no del matrimonio católico. A partir de acá nosotros podemos decir que el matrimonio es una alianza matrimonial por el cual el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida, ordenado a lograr dos fines: el bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. En este concepto tenemos la síntesis de lo que es el sacramento dentro del derecho canónico, el sacramento del matrimonio. Obviamente, el matrimonio es un sacramento que ha sido elevado a esta dignidad sacramental, por lo tanto, esta alianza presupone un consentimiento
una afirmación, una aceptación entre este hombre y esta mujer que deciden unirse para lograr un fin, que es el bien de ambos, y también la procreación, la continuidad a través de los hijos. Estos principios son fundamentales para poder analizar en el momento de cuestionar la validez del matrimonio, si se ha comprendido lo que es el sacramento del matrimonio. Por eso hablamos de que todo matrimonio católico tiene dos propiedades fundamentales: la unidad y la indisolubilidad. Es decir, no se puede disolver lo que Dios ha unido al matrimonio. Ahora bien, las nulidades matrimoniales hay que hacer la diferenciación con lo que nosotros conocemos como el divorcio civil. En el derecho civil, el matrimonio se puede disolver a través de una sentencia de divorcio. Un matrimonio nace con la celebración civil del matrimonio y en un determinado momento los cónyuges deciden romper ese vínculo. En el derecho canónico no tenemos esta posibilidad de decidir romper este vínculo, pero sí tenemos la posibilidad de analizar si el vínculo en algún momento existió. Esto es lo que buscamos y analizamos en las causas de nulidad matrimonial. El otro principio, decíamos, o la otra propiedad esencial es la unidad. Está basado en el principio de fidelidad. Está basado también en el principio de la monogamia, que son dos conceptos básicos dentro de lo que es para nosotros el matrimonio como matrimonio católico. Para que pueda celebrarse un matrimonio, es importante el consentimiento, y que este consentimiento sea manifestado ante el ordinario del lugar con la presencia de dos testigos. Y acá nosotros hacemos un punto especial, hacemos hincapié en la importancia que tiene el ordinario del lugar y junto con él todo el equipo de pastoral de la catequesis prematrimonial. Porque este consentimiento que dan los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio debe ser libre, debe ser simultáneo, no debe estar viciado, debe reunir esas características de que cada uno de los cónyuges tuvo el discernimiento, la intención y la libertad para llegar a dar este consentimiento. Esto es lo que a través de la elaboración del expediente matrimonial, y es lo que a través de los cursos, cursillos, talleres, encuentros de preparación matrimonial, deben trabajar los agentes de pastoral para poder acompañar este proceso de discernimiento que hacen los futuros cónyuges, los novios, para llegar a dar realmente este consentimiento. El consentimiento debe estar manifestado, es decir, debe ser dicho, debe estar expuesto, y esta manifestación debe ser libre y obviamente debe estar sin ningún vicio. Los dos testigos que pide la parte formal de la elaboración del expediente son aquellos que se comprometen y testifican que los cónyuges o los futuros cónyuges no solamente son libres y tienen discernimiento, sino que también saben cuál es el objetivo, cuál es el fin perseguido por el derecho canónico al momento de celebrar un matrimonio católico. Y este objetivo, dijimos, tiene que ver con lograr
trabajar, dar un sí permanente para llegar al bien de los cónyuges, pero también dar un sí permanente en el compromiso y en la educación de los hijos de esta pareja. Fíjense en qué importante que es esta etapa previa de preparación que nos exige como iglesia no solo llenar el expediente, que son un montón de preguntitas que se contestan en su mayoría por sí y por no, y seguimos para adelante, sino también es acompañar este proceso de discernimiento. Y esto es lo que nos da, y hemos visto en la práctica, lo que dejan los agujeros negros donde puede entrar después la nulidad matrimonial, porque realmente hemos tenido una falta de acompañamiento previo y post celebración del matrimonio a estos bautizados que se acercan a celebrar el sacramento. Para lograr o para solicitar la nulidad del matrimonio, nosotros decimos que nuestro trabajo es un trabajo pastoral, y esto lo compartimos con Silvina en un proceso de sanación. Porque realmente vemos y escuchamos a las personas que vienen a pedir la nulidad del matrimonio con una carga muy grande, ya sea de culpa, de peso, de no sentirse bien con su situación, y muchas veces tiene que ver con este mal concepto o mal aprendido que tuvimos muchos por millones de cosas que nos fueron pasando en la vida, que tenemos este sentimiento de culpa o este Dios que castiga, cuando en realidad Dios es amor y Dios tiene abiertas las puertas para todos y cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que ustedes como agentes de pastoral, en el lugar donde les toca trabajar y en la parte de la catequesis que cada uno de ustedes esté desarrollando, tengamos esta mirada amplia cuando nos encontramos con alguna persona que le hace ruido su situación actual porque no se puede casar, o porque está separado, divorciado, o porque está viviendo en una nueva unión. Y entonces acá es donde tenemos que empezar a tener, yo digo, las orejas bien abiertas para poder escuchar, el corazón bien abierto para poder acoger y empezar a ver la posibilidad de analizar si en la celebración del matrimonio estuvo presente algunos de estos vicios: la incapacidad, la ignorancia, la simulación, la exclusión de la indisolubilidad, es decir, esto, bueno, yo me caso, sí, me caso por iglesia, pero hasta donde dé. Si no da, chao, cada uno agarra sus cosas, que son frases que hoy por hoy las solemos escuchar seguido. Que también por eso, hoy por hoy, muchos de nuestros jóvenes novios deciden no casarse por iglesia, porque saben que cada uno puede agarrar su valijita en cualquier momento. O la exclusión del principio de la fidelidad. Hoy estoy bien con vos, pero mañana no sé qué me puede pasar. Y entonces estos también son los vicios que van haciendo agua en el sacramento del matrimonio. O la exclusión de la prole, esto de que yo hijos no quiero tener por millones de motivos: primero mi profesión, primero yo, primero la casa, primero, y las excusas para no llegar nunca a concretar esto de ser familia. Estos son algunos de los vicios que pueden llevarnos a hacer pensar en que quizás este matrimonio que se celebró hace 10 años, hace 15 o hace 2, ¿realmente fue un matrimonio celebrado? ¿Realmente hablamos de matrimonio? Y esto nos abre las puertas a poder empezar a ver la posibilidad de plantear una nulidad matrimonial. El proceso de nulidad matrimonial es un proceso judicial que, si bien no es
una pelea entre los ex cónyuges, entre el marido y la mujer, si es un proceso que, como todo proceso, va a tener una etapa introductoria, una etapa probatoria y una etapa de tomar la decisión. En la etapa introductoria vamos a presentar la demanda, junto con la demanda todas las pruebas, se va a fundar por qué creo que este matrimonio en realidad nace viciado, por lo tanto no nace como matrimonio. El tribunal analiza esta demanda que se presenta y en principio puede rechazarla o aceptarla. Si la rechaza, se terminó acá. Si la acepta, va a notificar, va a avisarle al otro cónyuge o al otro ex cónyuge de este matrimonio del proceso que se está iniciando. Lo va a invitar a que participe también de este proceso si quiere. No es obligatorio, pero siempre es bueno que participen ambos cónyuges en este proceso de nulidad. Y además tenemos la participación de una tercera persona que sí es obligatoria su participación, que se llama el defensor del vínculo. Yo muchas veces cuando lo explico digo, el defensor del vínculo es lo que es el fiscal para el derecho penal. Es el que está interesado en saber la verdad, en poder encontrar la verdad para poder realmente determinar si el matrimonio es o no es válido, si nació o directamente nunca existió este matrimonio. ¿Qué es lo que buscamos en estos procesos? Una vez que están todos notificados y cada uno dice es escuchado en esta primera etapa, el tribunal dicta lo que llamamos el decreto de formulación de duda. Es decir, ¿qué vamos a tratar de demostrar? ¿Qué vicio fue el que afectó esta celebración del matrimonio? Y a partir de ahí pasamos a la segunda etapa, la etapa probatoria, y una vez que acá hay una amplitud total de pruebas, hay una facilidad también de pruebas, porque el objetivo del derecho canónico, dijimos al principio, es lograr la salvación de las almas. Entonces hay que ayudar a las partes, hay que ayudar al que viene a pedir este proceso que pueda demostrar su verdad. Y una vez terminado este proceso, en la etapa decisoria, como en todo juicio, los abogados que participan hacen sus alegatos y el tribunal dicta sentencia. Como decía Mariela, nosotros vemos que la Iglesia como madre nos ha regalado el Código de Derecho Canónico que tiene como fin estrictamente la salvación de las almas. Y tiene una norma suprema. ¿La norma suprema cuál es? La caridad. Y la caridad está basada en la justicia. Ante una injusticia no hay caridad. Entonces es necesario poder ayudar a que el Código nos va a ir sirviendo justamente como el cayado del pastor, ¿no? Ese que va a ir a curar al débil, a fortalecer al débil, a sanar al enfermo, a vendar las heridas de los heridos, a los que sufren, a recoger todas las personas que han sufrido justamente dentro de los procesos de nulidad y dentro de los procesos canónicos, siempre hay personas heridas que necesitan justamente la sanación, ¿sí? Para eso la Iglesia nos ha regalado justo el derecho canónico. Tengamos en cuenta que dentro del derecho canónico tenemos distintos procesos. Tenemos el proceso contencioso oral, el proceso de nulidad matrimonial, proceso más breve ante el obispo y el proceso documental. Dentro de los procesos del contencioso oral, primero, el único que está regulado dentro del Código de Derecho Canónico específicamente es el proceso contencioso. Dentro del proceso contencioso se va determinando, tenemos la fase de introducción de una demanda, se introduce la demanda, se abre a prueba, se analiza la prueba y se toma una decisión. Prácticamente los pasos que fue relatando Mariela en la nulidad matrimonial.
En el proceso contencioso oral, en cambio, este proceso es todo oral. La persona se presenta, hace una declaración, es un tribunal unipersonal, generalmente es el obispo, y en esa declaración la persona puede traer inclusive por escrito alguna documentación, pero en ese proceso contencioso oral, todas las testimoniales son orales, se toman las audiencias, y la decisión también queda por escrito. Generalmente en estos procesos contenciosos orales son pequeños procesos, no son procesos que impliquen mucha relación a las personas. Por ejemplo, no entra dentro de este proceso contencioso oral el proceso de nulidad matrimonial, queda exceptuado de esto. Después tenemos el proceso de nulidad matrimonial. Como hablaba Mariela, tenemos los vicios que justamente afectan a los matrimonios y que produce este proceso de nulidad matrimonial. Tenemos que tener en cuenta acá que dentro del proceso de nulidad matrimonial, el juez no va a decir, voy a hacer, este matrimonio es nulo porque a mí se me ocurre. No, el juez tiene que buscar la verdad. Y la sentencia, esta sentencia de nulidad matrimonial, lo que va a hacer es sacar la verdad, o sea, va a declarar la verdad. Para buscar la verdad, justamente tiene el juez que estrictamente seguir buscando con las testimoniales que se ofrecen, o sea, los testigos antes del matrimonio que hayan conocido a la pareja, después del matrimonio que tengan un conocimiento claro, personas que conozcan los temperamentos, las formas en que se relacionaron. Todos esos testigos nos van a servir de fuerza probatoria para determinar si existió en la búsqueda de la verdad, si existió o no sacramento. También en esto tenemos que tener en cuenta que está también la fase de probatoria, por ejemplo, con pericias. Podemos tener pericia de actas, podemos tener pericias psicológicas. Dentro de estas pericias nos van a permitir determinar el perfil psicológico de la persona, ya sea el actor o el convenido. Justamente de las dos personas, si se presentan las dos, mucho mejor, pero si no se presenta alguno de ellos, se puede determinar por acta, con pericia de acta, cuál es la personalidad de esa persona al momento de celebrar el matrimonio. Tengamos en cuenta que también dentro de este proceso, gracias a una disposición librada por su santidad Francisco, en el 2015, el motu propio de proceso más breve ante el obispo. En este proceso más breve hay dos características que son esenciales. Primero, que ambas partes deben pedir al obispo que vea si existió o no matrimonio, si existió el sacramento del matrimonio. Puede que una de las partes diga, no, yo quiero presentarme sola, pero la otra persona va a declarar igual. El obispo, escuchando a ambas partes, puede celebrar o dictaminar, dar sentencias sobre la nulidad del matrimonio. Fíjense, si en el caso de que, escuchando ambas partes, descubre que no hay elementos que hagan a poder decretar la nulidad del matrimonio, tiene que dirigirse esa causa al proceso común, o sea, con la comisión judicial, se inicia la demanda, se van a los testigos, se busca la prueba. Una vez que tengamos toda la prueba elaborada, se dicta sentencia por tribunal colegiado. ¿Se entiende? Entonces, en el proceso más breve, solo interviene el obispo y deben estar de acuerdo las partes, el obispo escuchar a ambas partes y poder determinar así, dar sentencias sobre esta nulidad. Tengamos presente que el obispo es el primer juez de cada diócesis, ¿no? Es el juez de la diócesis. En el proceso documental, los procesos documentales muchas veces son administrativos. Fíjense que hay veces que se han dado casos donde la nulidad está, donde el proceso documental se determina estrictamente porque en el ingreso de la causa
hay elementos que hacen que tengan vicios. Concretamente puede ser, por ejemplo, una persona se quiere casar y se casa, pero no está bautizada. No está bautizada, no dice que no se toma en cuenta al momento de realizar el expediente de la entrega del certificado de bautismo. Entonces se tiene que decretar sí o sí la sanación de ese matrimonio, la sanación de la parte documental, ¿no? Entonces a partir de allí se puede instrumentar en ese proceso documental. Lo mismo puede ocurrir en el proceso documental cuando una persona muere, por ejemplo, y tenemos una ausencia de la persona y la persona que queda, la otra parte que queda buscándolo, no tiene el proceso de ausencia de presunción de fallecimiento. La persona que queda, la esposa o el esposo, no puede casarse porque existe este vínculo. Entonces, debe decretarse la búsqueda de información que determine que la persona ha fallecido para que la otra persona pueda contraer nuevamente nupcias. Tengamos en cuenta que siempre todo el proceso que nos ofrece la Iglesia Católica a través del Código del Derecho Canónico, estrictamente tiene que tener como base la sanación, la salvación de las almas y la caridad. El Papa Juan Pablo II, cuando en el año 83 larga la renovación del Código de Derecho Canónico, les dice a los canonistas, recen las normas del derecho canónico. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre personas, ¿sí? Nosotros debemos tener caridad para con el hermano que está viniendo. Siempre el hermano que viene con un proceso de nulidad matrimonial o con un proceso que necesita que se intervenga la comisión judicial, siempre es necesario tener en cuenta que ese hermano viene herido y necesita ser escuchado, atendido con caridad, tratar de buscar en la mejor forma el poder ayudarlo a que pueda recuperar las fuerzas y volver, ¿no? Es decir, no podemos cerrar puertas. Siempre es muy importante que nosotros estemos dispuestos desde la catequesis a ayudar a iluminar a esas personas. Muchos han hablado de que, o creen que los procesos de nulidad matrimonial o los procesos del derecho canónico son procesos costosos, son procesos para gente rica. Eso es un error totalmente, porque en realidad dentro de la Iglesia justamente los procesos tienden siempre a proveer lo necesario para que la persona pueda ser tanto defendida como poder adquirir sus derechos. Tenemos que tener en cuenta también que existen otros tipos de dispensas que da la Iglesia. Tenemos la dispensa del matrimonio rato no consumado. Estos casos son casos específicos, cuando el matrimonio no ha sido consumado y no lo va a dirimir el obispo sino el Santo Padre. Se juntan todas las pruebas en la comisión judicial y en el tribunal eclesiástico más cercano, se hacen las pericias correspondientes, esa documentación se envía a Roma y en Roma el Santo Padre determina que se decreta que existe la dispensa del matrimonio no consumado. Un caso, por ejemplo, es una pareja estaban juntadas hasta hoy, mañana deciden casarse y no se consuma el matrimonio. Aunque hayan estado juntados, al momento de casarse, es hoy para la Iglesia, si ellos no consuman el matrimonio, es matrimonio rato no consumado. ¿Se entiende? Tengamos en cuenta que también existen dentro de los procesos el proceso penal. El proceso penal muchas veces puede instrumentarse de dos formas, tanto el proceso penal como administrativo y el proceso penal llevando la causa como contencioso penal, ¿no?
En el administrativo llega una denuncia al obispo, el obispo debe investigar, debe saber si estos son dichos o si realmente hay fundamento en esta denuncia, se llama a la parte involucrada, se pide que tenga abogado, en el caso de que no tenga abogado, el obispo mismo le debe dar un abogado para que lo acompañe en el proceso, se le debe informar cuál es el motivo de la denuncia, y una vez que están recolectadas las pruebas, se procede a dictar una sentencia. En un proceso administrativo se pueden determinar penas que pueden ser, en el caso de un sacerdote, de una religiosa, de un laico. O sea, los procesos penales tienen un proceso penal administrativo, tiene una determinada sentencia a cumplimentar por supuesto, dado todos los elementos, a cumplimentar por la persona, entre comillitas, real. Lo mismo pasa en el proceso penal ya contencioso, digamos así, se juntan todas las pruebas y es un proceso que es necesario que tenga la asistencia del abogado, que acompañe todas las pruebas. La otra parte puede argumentar y proveer la documental por escrito, pedir las pericias, y generalmente va a intervenir no solo el tribunal de la zona, ya no personal, como en el caso del obispo, sino colegiado, y le va a permitir también tener la forma de la apelación. ¿Sí? La apelación va a poder ser, en este caso, a los dicasterios o, en su defecto, a la Rota Romana. Bien. Bien, estos son todos y muchos de los procesos. Obviamente nosotros los que más vemos, en los que tenemos participación, son en los procesos de nulidad, y nos parecía importante quedar más allá del proceso de nulidad, que está bueno que lo conozcamos y que sepamos que existe, la importancia que tiene la catequesis prematrimonial, el acompañar a estos novios, a estas parejas que deciden recibir y celebrar su matrimonio católico, para no dejar estos huecos vacíos que después nos llevan a estos vicios que hacen posible decretar la nulidad. Sí, y también es importante tener en cuenta que la Iglesia como madre siempre va a tener los elementos para que nuestra vida pueda ser un acto constante de caridad, teniendo en cuenta que siempre es necesario que la persona el que llega a nuestras catequesis, el que llega a nuestras parroquias, el que llega a nuestras comunidades, debe encontrar en nosotros personas que seamos capaces de orientarlas para poder justamente procurar la salvación de las almas. Bien, preguntan qué no se debería obviar en la preparación de la catequesis matrimonial. Creo que tiene que ver mucho con cuál es el fin de este sacramento del matrimonio. Me parece que hay que trabajar mucho en esto de por qué llegamos a pedir el matrimonio. ¿Qué queremos? ¿A qué vamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y creo que a partir de esas respuestas que nos da la pareja, podemos empezar a trabajar en qué tenemos que reforzar, porque a lo mejor no es de malo, simplemente nadie les dijo que el objetivo es la felicidad del otro, de tu cónyuge. Y los que somos casados sabemos que la felicidad todos los días no es muy fácil. Que el bien del otro todos los días, no siempre me levanto con ganas de que esté bien y todo perfecto entre Diego y yo. Pero ¿cómo es necesario esto del trabajar todos los días por este consentimiento, por este sí, por este caminar juntos? Bien. Quienes quieren iniciar el proceso de nulidad matrimonial, nosotras, la Comisión Judicial Alto Valle, atiende los días miércoles en la diócesis de Alto Valle, en la curia del Alto Valle, que queda en la calle Rode 433. Tengan en cuenta que en caso de la primera instancia es
diríjanse a su párroco. Con su párroco pueden consultar de que nos hablen a nosotros y coordinar un encuentro. En este primer encuentro nosotros lo que hacemos es lo siguiente: trabajar con preguntas para que la persona pueda ir contándonos cómo es su vida, cómo fue su vida, cómo fue su conocerse con la persona, su noviazgo, su matrimonio, qué pensaba cada uno del sacramento. Hay mucha gente que se casa sin siquiera tener idea de lo que es un sacramento. Entonces, justamente es importante eso. Por un lado, que sepan de que la Comisión Judicial está trabajando, estamos trabajando en la curia los días miércoles por la tarde. Así que en todo caso se comunican a los párrocos y los párrocos coordinan con nosotros. Bien. Otra de las preguntas era, espera que yo la perdí. Tenía que ver con cuáles son los vicios más comunes que hemos visto. Bien, desde la falta de libertad al momento de dar el consentimiento, porque alguna de las partes se ha sentido realmente presionada a decir que sí. La falta de cuidado hacia la otra persona, hacia el otro cónyuge. También se ha visto mucho esto de no querer formar una familia, de que en realidad ya de novio me decía que hijos no íbamos a tener, por todas las causas y excusas que ustedes se puedan llegar a imaginar, las hemos escuchado. Y también la falta de intención, el no saber exactamente a qué es a lo que nos estamos comprometiendo en el momento del consentimiento. Son muy pocas las personas que llegan o que han llegado y nos han dicho: yo sabía que esto era así para esto, que era un sacramento, que la mayoría tiene que ver con eso, con haber celebrado un acto social y no realmente un sacramento. Por eso insisto tanto que la parte de la catequesis prematrimonial tiene que ser un trabajo muy importante dentro de nuestra iglesia. Otra de las preguntas que hacía el padre Gustavo, ¿qué es matrimonio rato no consumado? Bueno, justamente matrimonio no consumado es aquel en que no ha habido acceso carnal entre las partes, o sea, no hubo cúpula. Entonces, al no haber cúpula, directamente no se consuma el matrimonio. Bien. Si una de las partes desapareció y no la podemos encontrar, en principio tratamos de buscarla por todos los medios, como se hace en un juicio civil, ¿sí? Ahora, si vemos que ya es imposible, o que no sabemos dónde encontrarla, o que directamente nos dice que no quiere venir, no quiere participar, no quiere darse ni por enterado, que la otra parte haga lo que quiera, porque la verdad que él ya no le interesa esto de la nulidad matrimonial, ya se divorció, nos pasa muchas veces. Ya hace 15 años que me divorcié y no quiero saber nada de ella, o no quiero saber nada de él. Bueno, se continúa el trámite, se da aviso al tribunal de esta situación y se puede continuar el trámite. Siempre se agotan todas las instancias como para poder estar en contacto con ambas partes. Se decreta lo que nosotros llamamos decreto de ausencia. Es decir, previamente se lo notifica, se trata de ubicar, no se ubica, se decreta la ausencia y se continúa el proceso. No limita la continuidad del proceso, la no participación de uno de las partes. Otra de las preguntas es si se puede avanzar en una nulidad cuando hubo falta de libertad interior. Siempre que se pueda probar, sí, siempre se podrá avanzar. Muchas veces lo que más nos cuesta es probar, pero si se puede probar, podemos avanzar. Por eso son tan importantes las pericias psicológicas, los testigos que realmente conozcan a los cónyuges en el momento de haber celebrado el matrimonio, que conozcan de la vida de ellos, y bueno, en eso hacemos un trabajito así de búsqueda y rastreo importante para eso. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola,
No, le pregunto a Lorena si desde el chat de la mayoría están siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube, si en el canal de YouTube hay alguna pregunta que nos puedan leer y acercarles a ustedes. Me parece muy bueno lo que nos han compartido, porque tenemos un desconocimiento y sobre todo el área de catequesis que tenemos que trabajar fuertemente, que tiene que ver con la catequesis matrimonial, que a veces es una charlita media simplona y en realidad debiera trabajarse tanto los catequistas como los sacerdotes a la hora de la entrevista, ir a fondo con esto para ver si hay certezas o si esto realmente no hay un asidero profundo, porque a veces lo que acontece es que muchos se acercan a recibir, ahora no tanto creo, porque son muchos menos los matrimonios, pero también hay mucha gente que se acerca por la cuestión de la fiesta, por la cuestión de entrar a la iglesia, no sé, con todo lo que significa el rito del matrimonio, y lo hacen más por la cuestión social que por una cuestión de tener conciencia. Me parece que tenemos que acentuar mucho las catequesis que vayan a lo profundo de lo que significa el sacramento. Entonces, bueno, nada, me parece que esto nos ayuda a todos para tener una mirada mucho más profunda. Ahí había una pregunta de Marina Escosi, Sí. no sé. Sí, hay una pregunta, hay alguien que dice, si todo es importante y el amor, obviamente que el amor tiene que ser la base de un sacramento, porque eso es el sacramento, es el amor. Ahora bien, el amor también tiene que ser comprendido. ¿Qué es el amor? Y entonces acá uno con la otra pregunta no comprendí qué es un vicio. Un vicio es aquello que yo manifiesto de una manera, digo una cosa, pero en realidad estoy diciendo otra. Cuando yo digo sí quiero al celebrar el matrimonio, pero en realidad no quiero tener hijos, sí quiero, pero no quiero tener hijos, sí quiero, pero mientras que esto dure, mientras que yo esté bien, y si yo me siento bien, y si yo, y si yo, y si yo, acá hacemos agua en lo que es, y la otra parte del matrimonio, y mi cónyuge no es un yo, es un nosotros, y es un nosotros todos los días tratar de estar bien, de trabajar juntos por este estar bien. Un vicio es lo que afecta el discernimiento, la intención o la libertad de la persona, ¿sí? Cualquiera de los elementos que hagan que no exista la libertad, que no exista el discernimiento, que no exista la libertad en todo momento, hace que ese acto sea nulo. ¿Se entiende? Acá preguntaron el tiempo de la nulidad matrimonial, y están más o menos, nosotros estamos tratando de que salgan entre un año, año y algo, están saliendo las nulidades, gracias a Dios, por el Tribunal de Neuquén, que está más cercano y podemos trabajar en forma conjunta. Si alguien está embarazada, podría ser causal de nulidad. Cuando la familia la obliga a casarse, justamente, cuando la obliga a casarse es causal de nulidad, porque no existió la libertad para discernir el paso que iba a dar. Es importante tener en cuenta eso, porque hay veces que la persona se ve tan coaccionada a realizar el acto que justamente ese acto está viciado, porque no hay libertad para hacerlo. Acá hacen una pregunta que tiene que ver con cómo recibimos a las familias en la catequesis familiar, cuando esta familia está integrada por un matrimonio de separados, vueltos a juntar. Yo siempre digo que en esto tenemos que tener un corazón abierto, una mirada muy empática con el otro, porque no los podemos excluir, al contrario, los tenemos que recibir, y sí, al tener unas orejas bien abiertas en esta capacidad de escucha, quizás podemos llegar a sugerirle que este es un proceso válido en lo que les pasó en su matrimonio anterior, por el cual hoy no pueden estar casados y viven en una nueva unión. No es que todo divorciado va a ser
matrimonio nulo, no es un sinónimo, pero sí muchas veces falta alguien que los escuche en qué es lo que les pasó en este camino y que les abra el corazón y la mente como para ver que existe esta posibilidad. Hay importante es esto también. Tengamos en cuenta que nosotros que estamos en catequesis, sí o sí, cuando se nos vienen estos casos de estas familias, estas nuevas formas de familia, sí o sí tenemos que invitar, es nuestra obligación, porque recordemos lo que nos dice, o sea, de nosotros como catequistas también depende de ese hermano que va a venir, que viene a la catequesis. Entonces, invitarlo, decirle, mira, existe, primero escucharlo, como dice Mariela, ¿no? Escuchándolo a la persona, poder ver cuál es su situación. Si nosotros vemos que en la persona no existió ni el discernimiento, ni la intención, ni la voluntad en el primer matrimonio, invitarlo, decirle, ¿por qué no hablas con el padre para poder iniciar el proceso de nulidad matrimonial? Que no es costoso, que no lleva tanto tiempo, que puede ser de sanación para tu vida. Eso es el estar abierto. Después acá hay algo que dicen que comparto bastante. Dice, cuando llegan a la charla de catequesis prematrimonial ya tienen todo organizado. Sí, nos pasa eso. Quizás tendríamos que repensar cómo trabajamos con los jóvenes, cómo trabajamos con los adolescentes, cómo trabajamos con la familia que llega, como para que la semilla quede en ese joven, en ese adolescente, y que no sea nada más que un descubrir en el momento que ya tiene todo organizado, la fiesta paga y que no lo va a suspender porque le decimos en esos 2 días de la charlita, como decía el padre. Sin menospreciar los encuentros prematrimoniales, por favor, porque es realmente una tarea muy interesante y yo agradezco mucho a la gente que se dedica a trabajar en esa parte de la catequesis. Pero bueno, me parece que como iglesia siempre tenemos que repensar qué otras cosas podemos hacer para no llegar tarde, como decía acá en este comentario, en el momento de la charla. Bien. Después dice, en el caso de que el matrimonio por iglesia haya sido solo un evento social sin reconocer el sacramento, ¿se valida la nulidad? A ver, justamente, para celebrar un sacramento es necesario la intención, la voluntad y la libertad. Si yo no conozco o si yo lo tomo solamente como un evento social, está hablando claramente que existe un vicio. Allá hay un desconocimiento de la gracia sacramental. Por lo tanto, no hay sacramento. Bien. Yo insisto en que esto de la catequesis prematrimonial no se la tenemos que tirar como un fardo y es algo que tienen que hacer los de catequesis prematrimonial de la parroquia, sino que es una tarea de todos como iglesia. Por eso me parece bien estas cosas que están así acotando, que la catequesis entre la confirmación y el llegar a pedir el sacramento del matrimonio hay un camino que muchas veces dejamos un hueco en la catequesis que tenemos que pensar alguna posibilidad de llenar esos huecos. Que como decíamos antes, muchas veces decíamos que hay veces que las familias se vuelven supermercados, ¿no? Es decir, necesito bautizar a mi chico, voy al supermercado, compro el sacramento del bautismo, o sea, busco el sacramento del bautismo. A 9 años tiene que hacer la comunión, voy y busco la confirmación y después me olvido hasta que se casa. Entonces, ese bache, justamente, es lo que produce las grandes crisis y las grandes nulidades matrimoniales. Y hoy por ahí no somos tan ordenados en esta trayectoria, sino que, a ver, hablo como sociedad, no somos tan ordenados. Muchas veces primero vamos a pedir el bautismo del hijo y después, si nos engancharon, pedimos el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Entonces, tenemos ahí un lindo camino para hacer con esa pareja que ya bautizó a su hijo o que está haciendo la primera comunión, la catequesis de primera comunión con su hijo y decide celebrar el matrimonio. Son distintos tipos de preparación al matrimonio que vamos a ir haciendo de acuerdo a la realidad de la pareja que viene a pedir el sacramento. Si un hombre fue infiel con otro hombre, ¿sería un vicio grave, ya que esta inclinación no fue conocida por su esposa? Sí, a ver, en principio justamente ahí es un elemento que es necesario probarlo, porque si la persona se presenta
y declara, sí, su homosexualidad, bueno, justamente nos daría un elemento esencial para la nulidad. Si no se presenta, hay que probar que verdaderamente este descubrimiento que hace la esposa verdaderamente es así. No sé si... Sí, en realidad, a ver, habíamos dicho durante la charla que la fidelidad es uno de los principios fundamentales dentro del matrimonio. Toda infidelidad es mala. El tema es, cuando se casó pensando que en realidad, si se me cruza alguien, no importa, porque lo importante es estar bien y que sexualmente todo pase y que esté joya, o realmente si tuvo este pensamiento, este razonamiento en el momento de contraer el matrimonio, o si fue algo posterior, si pasó después, porque el vicio se tiene que ver en el momento de la celebración del matrimonio. Claro, y estrictamente también ahí existe una parte psicológica afectada, es decir, ciertamente la persona, la esposa, no conoció verdaderamente al esposo, porque no es algo que aparezca a determinada edad. Si esto te venía de anterioridad, justamente va a dar un causal de nulidad, ¿no? Como verán, las posibilidades son muchas, son muchísimas más de las que pensamos, o por lo menos cuando nosotros empezamos a investigar un poquito más de esto, teníamos la idea de que las posibilidades para pedir la nulidad eran 3 y había que llegar a Roma, nada más para hacerlo. Y bueno, y lo tenemos mucho más cerca y es mucho más posible, más viable de lo que parece. Pero siempre es importante esto de estar abierto a la escucha y de aclararlo que no es lo mismo que el divorcio. A ver, dice, ¿qué pasa con los cónyuges que quieren la nulidad y ninguno de los dos vive en la provincia donde se casaron y tampoco están ellos en la misma provincia? No hay problema por eso, es decir, que inícienlo en la provincia donde esté uno de ellos y el tribunal que intervenga se va a contactar vía exhorto con la otra, al otro tribunal para que notifiquen al convenido y se le tome declaración. No importa, inclusive les digo, no importa si están acá y en Italia, no importa. Lo importante es que se inicie la causa, y máxima si los dos quieren. Sí, siempre tenemos esto de la apertura, esta apertura del corazón que tiene la parte procesal, que estamos, todos los tribunales están interconectados como para poder llegar a descubrir la verdad. No nos interesa el tema de declarar muchas nulidades o poquitas nulidades. El objetivo es lograr que la gente se sienta bien, se encuentre con Dios, se reúna con Dios y que realmente pueda sanar aquello que le está haciendo ruido en su vida. La Iglesia como madre nos ha dado un buen elemento para acompañar nuestra vida espiritual, que es el Código de Derecho Canónico junto con el Catecismo y la Biblia. Ciertamente necesitamos conocerlo y démonos el tiempo para poder ir con mucha tranquilidad, ir descubriendo la riqueza que nos da nuestra Madre la Iglesia, sabiendo de que estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos a llegar al cielo. La meta es el cielo, para todos. Bueno, no sé si algo más. Muchas gracias. No, me acaba de decir Iván que no hay más preguntas, así que más que claro, yo personalmente quiero agradecerles porque fue repasar viejos conceptos que hace y la verdad que en lo personal me ha servido muchísimo escuchar. Creo que a la gente esto le viene muy bien, tenemos muchos catequistas conectados en este momento, hay más de 100 personas siguiendo esta transmisión. La mayoría de ellos agentes pastorales, no son los catequistas, sino de distintas áreas. Qué bueno que la gente que participa en la vida eclesial pueda a su vez tener esta formación para poder dar una mano a veces a tantos hermanos que no saben qué hacer con esta situación.
hay como un miedo sobre estos temas, es como si fuera hasta casi tabú, por decirlo de alguna manera, y cuando en realidad es mucho más accesible, es cuestión de empezar a hablar, buscar los medios, de abrir el corazón, y me encanta esta idea de la prioridad es salvar almas. Creo que es eso lo que tenemos que transmitir a la hora de transmitir este mensaje de catequesis desde el derecho, que la idea es salvar y sanar corazones, porque nos encontramos con un panorama complicado desde lo humano, así que les agradezco muchísimo la participación a ambas en esta noche, porque nos vino a desasnar y a iluminar en un montón de áreas que a veces no tenemos claro que la Iglesia viene trabajando, y que hay posibilidades, es cuestión de ver qué fue lo que nos pasó, saber, discernir, acompañar, prestar oído a realidades de dolor que hoy la gente trae consigo. Así que, queridas hermanas Silvina y Mariela, desde la Fundación Shejinah, Presencia de Dios, y la Junta Diocesana de Catequesis, les damos las gracias por haber accedido a este espacio que tan bien nos hace para profundizar en algunos temas que a veces tenemos grandes desconocimientos. Entonces, muchas gracias, y invito a todos los que están conectados, siguiendo esta noche esta charla, a concluir este seminario, porque ustedes son el cierre de este seminario, y ya que están, acompañarnos a rezar. Doy gracias a Dios por estos 9 encuentros, por todas las personas que pasaron y expusieron, y por la riqueza pastoral de cada uno de estos encuentros. Hemos trabajado desde psicología y espiritualidad, misión, palabra, hoy derecho canónico, hemos trabajado la dimensión catequética, así que realmente cerramos feliz este espacio de formación. Vuelvo a darles las gracias a ustedes y a todos los expositores. A la gente que está conectada siguiendo el curso, recuerden de dejar sus datos bien, correctamente en la página o en los medios de comunicación, para que les llegue el certificado en tiempo y en forma. Y para cerrar esta noche, los invito a ponernos en presencia de Dios y concluir dando gracias en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, gracias por este curso de formación, gracias por estas hermanas que nos han acompañado en esta noche, y por cada uno de los expositores a lo largo de este seminario de formación. Te pido, buen Dios, que bendigas la buena voluntad de cada uno de los expositores, que este tiempo que le dedicaron se lo retribuyas al 100 por 1, para que puedan realmente seguir anunciando el reino. Bendecilos, bendecí sus familias, sus seres queridos todos, y bendecinos a quienes hoy nos reunimos para profundizar sobre nuestra fe. Y a vos, María, en esta noche te ponemos como protectora y compañera nuestra. Y los invito a todos los que están en sus casas a cerrar esta formación pidiendo el amparo de nuestra Madre en estos tiempos de pandemia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y Y bendito bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias nuevamente, y de esta manera concluimos este espacio, este seminario de profundización de la fe en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias nuevamente, Mariela y Silvina, por esta exposición. Nos estamos viendo. Gracias.
et coligi